noches, gracias por acompañarnos en esta sesión en vivo de Facebook. Hoy hemos invitado durante este día a nuestras audiencias en diferentes redes sociales para que nos compartan sus preguntas sobre este tema, deuda y finanzas públicas. Todavía nos alcanza la chequera en El Salvador y para resolver las preguntas que hemos ido recibiendo hoy, nos acompaña Lourdes Molina. Lourdes es economista senior del ICEFI. Lourdes, gracias por aceptar esta invitación. Buenas noches, Karen. Muchísimas gracias a ti y a todos los amigos de Focus por la invitación. Bien, quiero contarles un poco cómo va a funcionar la dinámica de esta sesión. Como decía, en nuestras diferentes redes sociales, en las cuentas de Focus este día, hemos estado recibiendo preguntas sobre este tema, deuda y finanzas públicas. Esas preguntas son las que yo voy a trasladar a Lourdes, vamos a irlas discutiendo. Y también para los que están siguiendo esta sesión en vivo, pues también pueden dejar en los comentarios de la transmisión las preguntas o comentarios que tengan. Bueno, como contexto tenemos que decir que la Asamblea Legislativa aprobó 600 millones más en préstamos en la sesión plenaria número 4. A esto hay que sumarle los otros 780 millones que habían sido avalados en la plenaria número 3. En total tenemos más de 1.3 millones en préstamos que han sido aprobados por esta Asamblea Legislativa. Bien, Lourdes, para iniciar, la pregunta más básica de todas, ¿qué es la deuda pública? Ok, Karen, para empezar, la deuda pública es un instrumento con el que todos los gobiernos alrededor del mundo cuentan y el que pueden utilizar cuando sus ingresos son inferiores a sus gastos. Entonces, es normal que los gobiernos recurran a deuda. Y aquí es muy importante porque no tenemos que satanizar de entrada el uso de la deuda. Es como en los hogares, o sea, uno se puede endeudar para comprar una casa, para comprar un vehículo, para poner un negocio. En el caso de los estados también es justificable la utilización de deuda cuando, por ejemplo, se quieren financiar proyectos de inversión productiva, de infraestructura productiva, que nos permitan mejorar las condiciones de vida de la población, cuando hay una emergencia que así lo amerita. Es normal, por ejemplo, en casos de catástrofe natural que los gobiernos recurran a ese endeudamiento. Entonces, la deuda en sí misma no es mala. Incluso, o sea, a nivel internacional podemos ver experiencias de países, muchos de los países desarrollados financiaron las decisiones estratégicas para impulsar su desarrollo a partir de deuda pública. Ahora bien, la deuda, así como puede ser buena, si no se gestiona bien, también puede provocar muchos problemas en un país. O sea, si no se gestiona bien, si empieza a ser cada vez más grande esta deuda, si el país no tiene las reformas que se necesitan para tener un nivel de ingresos que permita pagar esa deuda, o incluso si no es transparente en el uso de esa deuda, también puede generar problemas. O sea, en la literatura, así como hay casos exitosos del uso de la deuda, también hay crisis económicas que se han desarrollado a partir del mal manejo de la deuda pública. Entonces tiene que ser muy estratégico, o sea, los gobiernos tienen que ser muy inteligentes en cómo y para qué utilizan esa deuda pública. Ahora, Lourdes, detengámonos aquí. Mal manejo de la deuda pública. ¿A dónde podemos identificar justamente señales de alerta de si los gobiernos, si el gobierno está haciendo ese manejo peligroso de la deuda pública? Bueno, uno de los que en los economistas nos gusta inventarnos indicadores, entonces uno de los indicadores que nos sirven como alertas, hay varios indicadores que nos permiten evaluar la sostenibilidad de la deuda pública y quizás quienes nos acompañan en esa transmisión están más familiarizados y familiarizadas con el saldo de la deuda pública expresado como porcentaje del Producto Interno Bruto. Es decir, agarramos el monto total que debemos y lo dividimos entre el tamaño de la economía. Los organismos financieros internacionales recomiendan que en economías como la salvadoreña este monto no supere el 50% del PIB, o sea, endeudarnos en un valor alrededor del 50% del PIB. Es como lo recomendable y que se dice que ahí es todavía un nivel de deuda manejable para el país.
cuánto tiene El Salvador y aquí es una, bueno, lamentablemente nosotros ya pasamos ese umbral o ese valor recomendable desde hace varios años. Ahorita estamos, el 2019 cerró con 87.9% del PIB y se espera que para este año nuestras estimaciones de CICEF que de alrededor del 90-91% del PIB. Eso sin considerar el nuevo endeudamiento que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa y posibles nuevas negociaciones que se puedan hacer a lo largo del año. Ahora bien, no solo hay esos indicadores, hay todo un set de indicadores, por lo menos 6, 7 otros indicadores que se pueden utilizar, como por ejemplo, cuánto representa el pago de los intereses como porcentaje de los ingresos que uno recibe, cuánto representa el pago, el servicio de la deuda como porcentaje de los ingresos totales, y luego también hay otros indicadores que también se van complejizando más. Nosotros en ICEFI los solemos calcular, pero haciendo un análisis global, básicamente en El Salvador sí tenemos un problemas de manejo de la deuda. Desde hace varios años ha venido dando señales que es insostenible. Entonces es como la bolita de nieve que va creciendo y que cada vez va consumiendo más recursos de cada uno de nuestros presupuestos. Lourdes, quiero retroceder en esto. A ver, un indicador de riesgo, un indicador de alerta decía, que vaya creciendo la relación deuda-PIB. Hablemos del PIB. Cuando hablamos del PIB, estamos hablando de un indicador de la generación de riqueza del país. Exactamente. Es la sumatoria de todos los bienes y servicios que se producen en la economía. Nuevamente, es un indicador que los y las economistas utilizamos. Así como decimos, bueno, el peso de esta persona es tanto, la altura de esa persona es tanto. El tamaño de la economía del país, nosotros la medimos a través del Producto Interno Bruto. Y ahí es la sumatoria, por ejemplo, de todo lo que se produce de maíz, frijol, arroz, cemento, maquilas, cajas de cartón, servicios educativos, servicios de salud, servicios financieros, todas las actividades económicas se suman y nos da el Producto Interno Bruto. Entonces, cuando decimos que es preocupante que la deuda crezca en relación al PIB, quiere decir que la deuda ha crecido tanto como la economía del país. ¿Es esta la manera de traducirlo? Si lo podemos leer. Yo les mencionaba que para 2020 cerramos con una deuda del 87.9% del Producto Interno Bruto. ¿Cómo se lee eso? Que de cada $100 que se producen en la economía salvadoreña, con todos los bienes y servicios que se producen en la economía salvadoreña, de cada $100, el país tiene una deuda equivalente a $87.90. Así se lee ese indicador. O sea, entonces quiere decir que estamos altamente endeudados. Entonces, vamos creciendo económicamente, pero podríamos ir creciendo, ojalá económicamente. Y este indicador, o sea, hay que tener cuidado también cómo se utiliza, porque, por ejemplo, ese ratio, esa división, ese indicador puede aumentar también porque no crecemos. O sea, porque es un denominador, o sea, es como la fracción básica. Entonces, en el denominador se hace más chiquito, obviamente el indicador va a ir creciendo. Por eso es de que se ve, o sea, si nosotros viéramos la tendencia en los últimos años, en 2020 hubo una contracción económica debido a la pandemia, entonces el denominador se hizo más chiquito, pero el saldo de la deuda siguió creciendo. Entonces, por eso una de las estrategias, o sea, para que los países para ayudar a la sostenibilidad de la deuda, es también apostar por políticas públicas que promuevan el crecimiento económico, porque entonces eso me va a hacer crecer el PIB y entonces el denominador de ese indicador me va a poder reducir ese indicador. Bien, perfecto, Lourdes. Entonces, aquí tengo dos preguntas de la audiencia que conectan justamente con esta relación entre deuda y PIB. José Martínez, a través de Instagram, preguntó, estamos cerca de llegar al 100% del PIB en la deuda pública. ¿No es preocupante? Esa es su pregunta. ¿Cuán preocupante es? Y Víctor contesta, si El Salvador alcanza el ratio de deuda PIB de 100% o más, ¿significaría que estamos en impago?
No, a ver, recordemos que solo es un indicador de qué tan endeudados estamos, o sea, no es que automáticamente vamos a producir $100, $100 millones o $1.000 millones y automáticamente perdemos eso y el país ya se queda con nada. No, a ver, ese es un indicador para medir el tamaño de la deuda. A ver, si es preocupante llegar al 100%, no, sí, sí es preocupante, pero en realidad es preocupante desde que empezamos a acercarnos al 50% y es preocupante cuando lo superamos y si sigue creciendo sigue siendo aún más preocupante. En conjunto, o sea, ese indicador, como yo les mencionaba, es solo uno de los indicadores que se utilizan para evaluar la sostenibilidad de la deuda pública de un país. O sea, y eso no es solo para el caso de El Salvador, sino para todos los, para el país que ustedes quieran hacerlo. Entonces sí es preocupante, o sea, y es el indicador que más se suele utilizar. Y este, en conjunto con otros indicadores, sí nos dan señales de alerta de que en El Salvador nuestra deuda pública es insostenible. En el sentido, o sea, de que incluso en el presupuesto de cada año, el servicio de la deuda, es decir, lo que tenemos que pagar de intereses y de amortizaciones o de capital, podríamos llamarle de otra forma, lo que pagamos de intereses y de capital, es cada vez más grande. ¿Y eso por qué es preocupante? Porque tiene un alto costo de oportunidad. ¿Y qué significa un alto costo de oportunidad? Quiere decir que yo tengo en mi presupuesto de cada año, tengo que destinar más a pagar la deuda y esos recursos, si los destino al pago de la deuda, de intereses y de capital, quiere decir que no los puedo utilizar para otro destino. Y aquí es un alto costo de oportunidad en términos sociales, porque significa que tendré menos para educación, significa que tendré menos para salud. Por ejemplo, tan solo para 2021 lo que se estaba presupuestando para el servicio de la deuda andaba alrededor del 16% del presupuesto. Es decir, que de cada $100 que yo había presupuestado, 16 los iba a destinar al servicio de la deuda. Es decir, solo me quedaban como 84 para salud, educación, seguridad, justicia y todas las otras necesidades y derechos que el Estado salvadoreño tiene que garantizar a través del presupuesto público. De acuerdo, entonces, ¿por qué es preocupante? Si no significa impago, ¿qué sí significa? ¿Qué riesgos están contenidos en que la deuda alcance el 100% del PIB? A ver, a ver, no es impago automáticamente, eso sí. A medida que nos endeudamos más, se hace más difícil poder pagar esta deuda. O sea, es como ya habíamos la tarjeta de crédito, ya casi la vamos a topar, o sea, porque tenemos bueno, en realidad ya la tenemos topada desde hace mucho tiempo, pero entonces el impago se da cuando yo ya no tengo la capacidad para poder cubrir las presiones del pago de intereses y de capital de esa deuda. O sea, ahí es cuando caemos en impago, es cuando ya le tocaba pagar, es como cuando dejo de pagar una de las cuotas de la tarjeta o del préstamo hipotecario que tenga, ahí es cuando caigo en impago. Yo puedo estar muy endeudado, o sea, el riesgo es, a ver, no es automático que pasando el 100% voy a caer en impago, pero a medida va creciendo, o sea, ahorita estamos alrededor del 90% y si no se hace algo, podremos llegar al 100%, podremos llegar al 110%, pero eso implica que hay más riesgo de caer en ese impago. Y además, en la medida en que yo me endeude más, también el tipo de financiamiento al que puedo acceder también se hace más caro porque es más riesgoso, porque esa persona funciona, es la misma lógica de una persona, si está muy endeudada, ya sea el banco, el agiotista o quien le quiera prestar, le va a prestar a una tasa de interés más alta. Lo mismo sucede en el caso de los países, o sea, en medida está muy endeudado y si no se ve que los gobiernos estén haciendo algo para mejorar sus ingresos, por ejemplo, entonces es como empiezan los inversionistas o incluso quienes nos compran los bonos, pero este país ya está muy endeudado, ¿será que Es de verdad? mala paga. Ajá. Exacto, o sea, ¿será que, o sea, está endeudado, está pagando o me va a salir una mala paga y entonces a qué tasa de intereses son las que podemos acceder? Y eso ya lo estamos viendo
desde hace varios años en El Salvador. En los últimos años, El Salvador, hay diferentes tipos de deuda que podemos adquirir. Ya uno es a través de los préstamos o los créditos bilaterales o multilaterales, que, como los que se aprobaron estas semanas en la Asamblea Legislativa, que son con el BESIE, con el Banco Mundial, pero también puede ser a través de bonos que se salen a emitir. En el caso de los mercados nacionales, la Bolsa de Valores Nacional son los famosos LETES y CETES, pero también podemos salir al mercado internacional. Y ahí los emitimos y dependemos mucho de todas las percepciones. Recordemos que emitir bonos tiene que ver mucho con esta especulación a nivel internacional que pueda haber. Entonces, El Salvador en los últimos años ha salido a emitir varios bonos. Ha sido como el instrumento de deuda que más ha utilizado. ¿Y por qué? Porque a diferencia de un préstamo que tiene un destino específico, o sea, tiene una asignación para qué lo quiero, los bonos son, usted los vende y los puede utilizar para cualquier destino, o sea, puede ser para educación, para salud, para pagar gasto corriente, para pagar gasto de capital. No hay una restricción de esa naturaleza, pero la tasa de interés a la que El Salvador ha estado emitiendo ha estado por encima del 7%. Y esto podrían decir, bueno, pero yo pago más con mi crédito hipotecario, ¿verdad? O pago más con la tarjeta de crédito. A ver, pero eso es una persona individual. A nivel de país, hay otros países de la región centroamericana que han emitido bonos con tasas de alrededor del 2%, por ejemplo. Entonces, ¿y cuántos son las tasas más altas para los estados, para los países? Ahí depende, o sea, el límite no hay para establecer una tasa de interés porque nuevamente depende del riesgo. O sea, recordemos. Pero 7% es alto. Es alto si nos comparamos con economías como el resto de las centroamericanas, o sea, que tenemos similaridades, o sea, son economías de más o menos del mismo tamaño. Entonces, sí, o sea, El Salvador se está endeudando a tasas más altas que el resto de la región centroamericana. Se llegaron a emitir incluso a una tasa de interés del 8%. Y el resto de los países de la región centroamericana han dado en 2, 4%. Entonces, siendo así como queriendo ser optimistas, estamos pagando el doble de lo que están pagando nuestros vecinos. Nuestros países vecinos, exactamente. Entonces, esos son los riesgos asociados a tener altos niveles de endeudamiento. O sea, y eso, o sea, ya soy muy endeudada. Si pido más endeudamiento, me lo piden a unas tasas de interés muy altas, es decir, préstamos caros, o sea, deuda cara, es mucho más probable, y no hago nada por el lado de los ingresos para pagar eso, es mucho más probable que yo caiga en impago y nuevamente vuelve a incrementar el riesgo. Es como un círculo vicioso, o sea, de alto nivel de endeudamiento y el tipo de endeudamiento al que nosotros podemos acceder. Lourdes, ya nos están llegando muchas preguntas de la audiencia y teníamos también las preguntas que hemos ido recibiendo en el día. A ver, pero ¿por qué los otros países centroamericanos tienen entonces ante los acreedores, ante los prestamistas, como una mejor imagen? ¿Y por qué hacen ellos que sí reciben mejores tasas de interés que las que recibe el gobierno salvadoreño? Ok, aquí hay varios aspectos y no todos los países, no es que un país lo haga perfectamente. Pero, por ejemplo, a excepción de Costa Rica, el resto de que Costa Rica también tiene serios problemas de deuda pública, como los tiene El Salvador, el resto de países de la región centroamericana tiene niveles más bajos de endeudamiento público. Quizás acá podemos mencionar Guatemala, que anda menos del 30% del Producto Interno Bruto de endeudamiento, porque es un manejo muy conservador de la deuda pública, también vale la pena decirlo, ¿verdad? Entonces, no están en una situación fiscal tan complicada como la nuestra. Aunque, por ejemplo, y por eso les mencionaba, de que no solo es un indicador en el que nos tenemos que poner la atención, o sea, en ese ratio deuda-PIB, porque Guatemala tiene un nivel muy bajo de deuda pública, pero, por ejemplo, si lo comparamos respecto a sus ingresos, que son los que menos recaudan en toda la región latinoamericana, sí que entonces ahí se empiezan a levantar las alertas de la sostenibilidad de la deuda pública guatemalteca. Pero
Luego también está la, la, la estabilidad política que tienen estos países, y acá no podemos dejar de mencionar que en El Salvador no ayudó para nada el manejo de la deuda pública lo sucedido en la Asamblea Legislativa el 1 de mayo, porque ahí ya entran, los inversionistas, los inversionistas privados que compran nuestros bonos en los mercados internacionales, sí que se les encienden todas las alertas, porque quiere decir que El Salvador no está respetando el Estado de Derecho, no está respetando la institucionalidad, no está respetando las reglas del juego. Entonces, ¿qué garantías hay que van a honrar los compromisos con el bono? O sea, recordemos que acá es percepción. Pero otros gobiernos centroamericanos tampoco se caracterizan necesariamente por respetar la institucionalidad, y tampoco sus democracias salen bien evaluadas. No, exactamente. Entonces, y eso se repite también en los otros países. O sea, por ejemplo, en el caso de Honduras o en el caso de Nicaragua, cuando fueron las coyunturas de sus crisis políticas, por ejemplo, también hubo una caída en el precio internacionales de los bonos, porque es natural que se enciendan todas estas alertas, o sea, porque es uno de los determinantes. Se están faltando a las reglas del juego que se supone que rigen un país, entonces, ¿qué garantía hay de que esos inversionistas, recordemos que los inversionistas lo que quieren es tener certeza de que van a recibir de regreso su dinero? Entonces, si no se están respetando las reglas del juego, también empieza a incrementar el riesgo, eso es pura especulación, recordemos, o sea, es la percepción de los inversionistas de qué seguridad hay de que yo voy a poder recuperar mi dinero que he invertido comprando bonos en El Salvador, por ejemplo. Bien, Lourdes, cuando hablamos de la deuda pública salvadoreña, entonces es la deuda de todos y todas. Ahora, ¿a quiénes le debemos entonces los salvadoreños? ¿Quiénes son esos inversionistas con los que estamos endeudados? La mayor parte son inversionistas privados, o sea, recordemos, nuestra mayor parte de deuda es a partir de bonos, entonces son inversionistas privados, o sea, no podríamos decir específicamente nombre y apellido a quién le debemos. Pero ya de ahí también tenemos deuda multilateral y bilateral, y aquí tenemos con el Banco Mundial, tenemos con el Banco Centroamericano de Integración Económica, tenemos también con el BESI, pues perdón, ya dije el BESI, también tenemos inversionistas, también estamos endeudados con inversionistas nacionales, o sea, los LETES y los CETES los compran los inversionistas nacionales, así también como los bancos privados que operan en El Salvador, también les debemos a ellos porque son quienes compran estos instrumentos de corto plazo. También le debemos a las administradoras de pensiones, que también son las que compran deuda de corto plazo. Tenemos le debemos a varios entes. Casi como, bueno, le debemos a muchas personas. Voy a pasar rapidito por aquí y por aquí. Lourdes, CETES, LETES, dos términos que se repiten muchísimo cuando discutimos la deuda, sobre todo cuando discutimos deuda de corto plazo. ¿Qué son CETES y LETES para DOMIS, para los nuevos en la discusión sobre la deuda? Sí, exacto. A ver, los LETES y los CETES son instrumentos de deuda pública, son instrumentos que se llaman instrumentos de corto plazo. Entonces, estos se suelen utilizar, o bueno, en el marco legal de El Salvador se considera su existencia para solventar las necesidades inmediatas de liquidez del sector público. Por ejemplo, la recaudación de impuestos, que es lo que nos permite financiar el funcionamiento del Estado salvadoreño, no es igual, o sea, no se mantienen los mismos niveles a lo largo del año. Cuando nos toca pagar la renta, ahí hay un incremento. Cuando hay periodos vacacionales o, por ejemplo, diciembre, también hay un incremento en la recaudación porque el consumo usualmente aumenta, y dado que la mayor parte de la recaudación proviene del IVA, entonces es normal que aumente. Pero hay meses en los que el sector público es como meses de vacas flacas, entonces en los que no recauda mucho. Pero, sin embargo, los compromisos del Estado salvadoreño para su funcionamiento siguen estando ahí. O sea, ahí es como necesita seguir funcionando. Entonces necesita pues hay que seguir pagando salarios de los empleados públicos, hay que seguir poniendo medicina en los hospitales, hay que seguir manteniendo las escuelas. Esos son como los gastos que están ahí, aunque la recaudación de impuestos sea baja. Ajá.
Exactamente. Entonces, tenemos meses de vacas flacas, pero los gastos siempre siguen estando ahí. Entonces, el Estado salvadoreño puede recurrir a esos dos instrumentos, que son los letes y las CETES, letras del tesoro, para poder financiar esa brecha temporal que hay en los ingresos. O sea, es algo temporal. Y por eso su duración, perdón, su duración, no, su vencimiento es menor a un año. O sea, por eso se llama que es deuda de corto plazo, porque se tiene que pagar en un periodo de 12 meses. Ahora bien, ¿a dónde se venden estos letes y estos CETES? Se colocan en la Bolsa de Valores del Salvador. ¿Quiénes nos compran lentes y CETES? Como ya les mencionaba, usualmente suelen ser los bancos, salvadoreños, los bancos privados, perdón, que funcionan en El Salvador, y también los administradores de pensiones y también inversionistas privados. A ver, entonces, si los compran bancos que operan en El Salvador y los compran a administradoras de pensiones que operan en El Salvador, eso quiere decir que lo compran con el dinero de ciudadanos salvadoreños. Exactamente, ahí están con los fondos previsionales. Recordemos que el fondo previsional lo que busca es invertir el dinero de los y las cotizantes para obtener rentabilidad. O sea, es hacer inversiones y luego a partir de las rentabilidades que nuestra pensión va creciendo un poquito o mucho, dependiendo, ¿verdad? Y luego también así es como funcionan los bancos. O sea, los bancos no crean que cuando vamos a ahorrar, a depositar nuestro dinero, no es que el banco lo tenga guardado en una bóveda, allí bajo llave y todo el dinero ahí, no, o sea, el banco también para pagarnos esos intereses que nos pagan al final de cada mes o al final de cada año, lo hace porque utiliza una parte de esos recursos para invertir y es la misma lógica de buscar rentabilidad. Y una de las alternativas, o sea, cómo funciona el mercado salvadoreño, es que puede ser a partir de eso. O sea que De deuda al Estado salvadoreño. un impago en la deuda de corto plazo, a ver si lo estoy diciendo bien, Lourdes, un impago en la deuda de corto plazo afectaría a los ahorrantes y a los cotizantes salvadoreños, porque de alguna manera somos los que hemos prestado ese dinero. Sí, exactamente. O sea, a través de la intermediación de tanto del sistema financiero como del sistema previsional, justamente, o sea, si se diera el escenario en el que hay un impago de deuda de corto plazo, perdón, sí que impactaría negativamente a los cotizantes y a los ahorrantes salvadoreños. De acuerdo. Ahora, a través de Facebook, Francisco de Jesús Méndez pregunta, ¿cómo es posible que los organismos internacionales tengan la disposición de prestarnos, aún con el riesgo de que tengan problemas para cobrarnos? A ver, en el caso de la deuda bilateral, o sea, por ejemplo, ahorita se está discutiendo un servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso viene con condicionantes no solo de carácter fiscal, sino también económico e institucional. ¿Qué es un servicio ampliado? Es como, lo podríamos poner como una de las líneas de crédito del Fondo Monetario Internacional. Está el que se suele conocer, o por ejemplo, los que se negociaron en la década de 1990 eran acuerdos stand-by, o sea, son otro tipo de acuerdo. El que estamos negociando actualmente con el Fondo Monetario Internacional es un servicio ampliado. O sea, aquí son como las modalidades y lo que se puede incluir y lo que no se puede incluir, lo que cambia. En el caso del servicio empleado de la deuda del servicio empleado del Fondo Monetario Internacional, lo que se puede establecer es que el fondo le puede establecer a El Salvador condicionantes de carácter fiscal, de carácter económico y de carácter institucional. Y a partir de eso, o sea, no es que de gratis o sin ninguna restricción van a dar los 1.300 millones de dólares que se están negociando con el Fondo Monetario Internacional. Cada uno de los países, o sea,
de las instituciones establece cuáles son las condiciones. Y esas condiciones se establecen en cada uno de los contratos de préstamos, o sea, ahí se establece la tasa de interés, ahí se establece si hay un periodo de gracia o no hay un periodo de gracia, en cuántos años El Salvador tiene que empezar, tiene que saldar ese crédito, o sea, ahí es el plazo, o sea, todo eso se negocia. Y cada institución lo maneja de manera diferente, o sea, actualmente, o sea, se está negociando eso con el Fondo Monetario Internacional y no es que, y lo que se está negociando es un ajuste del 4% de acuerdo a las declaraciones del Ministerio de Hacienda. ¿Qué quiero decir con ajuste? Es que El Salvador tiene que incrementar sus ingresos y al mismo tiempo tiene que reducir sus gastos. Y la suma de eso son 4 puntos del PIB. En materia de ingresos se espera que sea 1.4% del PIB, es decir, hay que incrementar los ingresos en 1.4% del PIB y hay que reducir los gastos públicos en 2.6% del PIB. O sea, aquí algo que tenemos que tener claro, las instituciones financieras que nos están prestando tienen clarita el escenario de que El Salvador tiene un problema de sostenibilidad de la deuda pública, o sea, no va a venir un préstamo sin condición. Y esas condiciones, ese ajuste, o sea, el Fondo Monetario le está diciendo al gobierno, va, está bien, yo le presto lo que usted me está pidiendo, pero a cambio tiene que hacer un ajuste. A ver, sabemos cuál va a ser esto, cuál es la dimensión de este ajuste, pero aún no sabemos cómo. O sea, aún no sabemos si va a haber un incremento al IVA, no sabemos. El Ministerio de Hacienda ha dicho que no se van a ir por ese camino y esperemos que no sea por ese camino porque puede tener consecuencias negativas en la población. Y si puede no, ser un incremento, perdón, el incremento a las tasas de impuestos sobre la renta, una implementación de un impuesto al patrimonio. Hay muchas opciones. Ahorita se ha dicho, se han establecido los números. ajá. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a llegar a esos números? Justamente, Porque definirlos es muy fácil. justamente recibimos una pregunta en el transcurso del día a través de nuestro WhatsApp. Brian preguntaba si hay otra manera de financiar la deuda que no sea el aumento al IVA o más impuestos. O sea, para pagar la deuda y en el fondo para incrementar los ingresos del Estado salvadoreño, hay caminos alternativos a aumentar el IVA o aumentar otros impuestos. ¿Qué más se puede hacer o qué impuestos sí se podrían tocar? A ver, acá tenemos que tener, o sea, hacer como una división. A ver, sí debemos incrementar los impuestos, o sea, creo que El Salvador difícilmente pueden dejar a un lado esa alternativa. Ahora bien, ¿qué tipo de impuestos? El IVA definitivamente es el impuesto, esa es la principal fuente de financiamiento de la recaudación en el país. Es lo que representa el mayor monto y ese lo pagamos todos y todas, pero en especial las personas que están en situación de pobreza, o sea, pagan lo mismo un millonario en El Salvador de IVA que lo que paga una persona en situación de pobreza extrema. Entonces, ese no debería ser el camino. El Ministerio de Hacienda ha dicho que no se va a decantar por ese camino y esperemos que así sea. Eh, pero sí que hay otras alternativas. Por ejemplo, se podrían revisar eh, la, la implementación de un impuesto al patrimonio, por ejemplo, en El Salvador, un impuesto, por ejemplo, a las propiedades suntuarias, a las propiedades de lujo, que sean mayores a los $500,000, por ejemplo. Eso no va, una persona que tenga una casa de $500,000, obviamente no está en situación vulnerable. Se puede implementar también impuestos ambientales, es algo que se está haciendo en otros países del mundo, pero que en la región centroamericana, incluyendo El Salvador, todavía no se ha explorado. Se puede también, por ejemplo, implementar una revisión a los privilegios fiscales injustificados. Recordemos que una de las estrategias que el país ha utilizado para atraer inversión extranjera directa es decirle, mire, venga a El Salvador y no me pague impuestos. Pero en realidad ese no es el principal criterio de un inversor para situarse en el país. Tenemos varias alternativas y luego obviamente también está el tema de evasión y elusión fiscal. Ahí hay que fortalecer al Ministerio de Hacienda, o sea, para que pueda cobrar efectivamente los recursos que
que se están perdiendo esa vía. Alrededor de la tercera parte del IVA se pierde en evasión. Y eso es un doble robo, porque la persona cuando va a consumir, perdón, cuando va a consumir la persona lo paga, pero es el ente retenedor o en este caso la empresa la que no lo está trasladando a la hacienda. Me lo cobra a mí como consumidora, pero no lo traslada, no hace ese traslado de ese impuesto que yo ya pagué a el Ministerio de Hacienda. Entonces ahí es un doble robo y son elementos que se tienen que revisar. Y a la par de los ingresos, también, por ejemplo, sí que se puede mejorar la eficiencia y efectividad del gasto público en tema de compras y contrataciones, por ejemplo. Pueden haber ahorros si se hacen compras consolidadas de todo el sector público y no que cada ministerio funcione como una islita y haga sus propias compras. Luego también se deben de revisar el pago de seguros privados para funcionarios públicos. O sea, es algo que posiblemente en términos contables no va a ser muy significativo, pero sí que en términos de legitimidad, en legitimidad frente a la población salvadoreña, o sea, de cómo se están utilizando esos recursos. Tenemos varias alternativas. Y aquí lo importante es, vaya, se está hablando de un ajuste del 4% y ahorita se van a poner todo el menú, todo un menú completo de medidas que se pueden implementar. Por eso es muy importante que esas negociaciones también sean transparentes, porque ahorita no sabemos, o sea, ahorita yo solo le estoy diciendo posibles medidas que el gobierno o el Fondo Monetario Internacional pueden proponer. Pueden haber otras que a mí se me están escapando ahorita, o pueden haber unas nuevas que ni siquiera nadie había pensado hasta ese momento, pero el punto es que ahorita no conocemos esas negociaciones y es muy importante que sí se hagan, que se transparenten, porque así se va a poder saber quién está Lourdes, proponiendo qué, cuáles son las prioridades. Y no para es algo cerrar, nuevo. Costa Rica lo ha hecho en la última negociación de servicio ampliado con el Fondo Monetario Internacional. Entonces no es algo imposible. para cerrar este punto del ajuste, entonces lo que debemos recordar es que un ajuste implica que el Estado, el gobierno, debe encontrar mecanismos para aumentar los ingresos y también para disminuir los gastos. Ahora, en Facebook también Ramón López Leiva dice, ¿cuánto es la deuda actual del gobierno con las AFPs? ¿Qué porcentaje es esa deuda con respecto al 100% de los fondos previsionales? Y agrega una más, Ramón, gracias por las preguntas. Dice, ¿qué tasa en promedio ganan esos préstamos? Es decir, ¿cuántos intereses ganan por lo que le prestamos? Exactamente. Bueno, a ver, tenemos el monto total de letes y CETES, que es lo que publica el Ministerio de Hacienda, y entre letes y CETES, tan solo en 2020, el Estado salvadoreño se endeudó con 1.960 millones de dólares. Acá es muy importante, o sea, decir que esos los debe pagar, esos alrededor de 2.000 millones de dólares los debe pagar este año. Y una alerta que tenemos es que en el proyecto de presupuesto de 2021 y en ICEFI, a finales del año pasado, cuando analizamos el proyecto de presupuesto, señalábamos o hacíamos la advertencia de que se estaba aprobando un proyecto de presupuesto en el que no se ha considerado el pago de esa deuda. Entonces, eso el gobierno lo va a tener que asumir este año porque ese compromiso está ahí. Entonces habrá que hacer una modificación presupuestaria y ver también de dónde se van a pagar esos recursos. Ahora, con las tasas de interés andan alrededor del 7%, si no recuerdo mal, andan alrededor del 7% las tasas de interés que se están pagando por letes y por CETES. Incluso ayer hubo una emisión de alrededor de 21 millones de dólares en letes, y sí, la tasa de interés fue del 7.25%. O sea, sí es alta la tasa. Y podemos saber, tal y como estaba preguntando Ramón, del total del fondo de pensiones, ¿cuánto es la deuda que tiene el gobierno salvadoreño? Ahorita sinceramente tendría que revisar esos datos para poderle dar a Ramón un dato tan específico, porque como se presenta la información, está
agregada. Tendría que Bien. desagregar esa información. Le quedó mal, Ramón. David Hernán Palacios pregunta, también son 3 preguntas en un comentario. Gracias, David, y a todos los que nos siguen preguntando y que nos están acompañando en esta transmisión. A ver, David pregunta que si tiene un límite la deuda pública. ¿Qué le sucede a las finanzas públicas cuando ya no hay fuentes de financiamiento ni externas ni internas? ¿Y qué otras fuentes tendría entonces el gobierno que no sean adquirir deudas o impuestos? Creo que esa tercera ya la discutimos un poquito, pero quedan las otras dos. ¿Tiene un límite la deuda pública? ¿Qué le sucede a las finanzas cuando ya no hay fuentes ni internas ni externas a las que acudir? Ok, creo que escuché, no sé si me escuchan bien, porque creo que el Internet nos está jugando una mala pasada ahorita. A ver, no hay un límite de endeudamiento público, o sea, no hay un límite así establecido ni en el marco legal ni técnicamente, no hay un límite. Aquí lo que explicaba al inicio del programa es que a medida nos endeudamos más, corremos más riesgos, o sea, tenemos más costo de oportunidad porque tenemos que destinar más recursos al pago de la deuda. Se hace también cada vez más difícil acceder a financiamiento, a una deuda barata, por así decirlo. La deuda se va encareciendo porque implica más riesgo prestarnos dinero. Entonces, si bien no hay un límite, sí que se recomiendan, hay límites recomendados y para contextos como el salvadoreño, ya lo mencionaba anteriormente, es alrededor del 50% del Producto Interno Bruto, aunque eso es solo uno de los indicadores. Hay que hacer un análisis mucho más en conjunto de la capacidad de crecimiento económico de la economía, de la capacidad de mejorar la recaudación de los países. Depende de muchos aspectos, pero para facilitar el análisis sí que se recomienda una deuda alrededor del 50%, ¿verdad? Esto en conjunto con los otros indicadores, ¿verdad? Luego, solo la última pregunta, Karen. Ay, perdón. Sí, no, tranquila. David pregunta, bueno, si se acaban las fuentes de financiamiento externas e internas, ¿qué pasa con las finanzas públicas y la situación del país? A ver, ahí sería algo muy complicado porque quiere decir que ya nos dejaron de prestar dinero, que ya no tenemos ese margen de maniobra y básicamente dependeríamos de la capacidad de recaudación del gobierno, o sea, de los impuestos que se puedan pagar y de los ingresos no tributarios que se puedan recaudar. Acá dependeríamos de eso, o sea, estaríamos limitados a eso y aquí también correríamos el riesgo de cuál sería, o sea, el sector, el gobierno, quien esté en el gobierno deberá elegir, por ejemplo, si honrar los compromisos de deuda o usar los pocos recursos que tenga para el financiamiento del gasto público social o el gasto destinado a satisfacer las necesidades de la población. Entonces ahí entraríamos en una situación muy complicada, o sea, esperemos que no lleguemos a eso, creo que estamos a tiempo todavía de tomar medidas, o sea, y aquí es algo muy importante, no es algo que se va a resolver de la noche a la mañana, pero sí que hay posibilidad de poder resolver el problema de la deuda que tenemos y es a través de algo que, a ver, ICEFI lo ha venido insistiendo desde hace varios años y creo que parecemos a veces necios con ese tema, pero incluso también el gobierno durante campaña, el presidente Bukele en el Plan Cuscatlán contemplaba la construcción de un pacto fiscal, de un acuerdo fiscal integral. A ver, resolver el problema de la deuda en El Salvador pasa por contar con ingresos suficientes y también con un gasto público más eficiente y efectivo. Y también, obviamente, adoptar medidas de reestructuración, de renegociación, incluso solicitar condonaciones, o sea, pero son decisiones y acuerdos que se tienen que tomar como país y no las tiene que tomar únicamente de manera individual el gobierno, sino que tiene que ser como resultado de un diálogo con la mayor cantidad de actores de la sociedad salvadoreña, porque la verdad es que esos problemas son de carácter estructural, pero el punto es que si se sigue tirando la pelotita hacia adelante y si se sigue ignorando la bomba de tiempo que tenemos ahí, la verdad es que sí puede tener implicaciones muy serias para el resto de la población. Gaby, Gaby nos pregunta a través de Instagram, Lourdes, si justamente en un escenario de crisis económica y fiscal el gobierno podría volver a poner así en circulación el colón. A ver,
en un escenario donde se tienen que conjugar muchas, básicamente la ley de Murphy se tiene que cumplir, donde, por ejemplo, no haya caída de las exportaciones, una caída en las remesas, que es el que haya una caída en la inversión extranjera directa, que son la fuente de dólares en nuestros países. Si todo Ahí, eso pasa, si todo eso pasa, si todo eso se conjuga, y si se además caen las remesas, las exportaciones, ajá. y además se nos cierran las líneas de financiamiento, básicamente sería una desdolarización forzada lo que tendría que suceder, porque básicamente no habrían dólares para que la economía funcione. Y el Estado salvadoreño se vería en la obligación de emitir una moneda, no estoy segura si el colón, o sea, tendría que emitir algo para que la economía siguiera funcionando. Ahora bien, ese sería como un escenario muy fatalista en el que todo tendría que salir mal y vale la pena decir que hasta la fecha no hay ninguna experiencia a nivel internacional de una desdolarización. O sea, hay experiencias de dolarización, sobre todo en la región latinoamericana, pero no ha habido hasta la fecha, entonces creo que sí seríamos básicamente un conejillo de indias a ver qué nos tocaría hacer. Pero sí tendría, a ver, no es momento de pánico ahorita, o sea, a ver, es un escenario posible, o sea, como lo son los escenarios, o sea, si no se toman las medidas necesarias, o sea, pero creo que estamos a tiempo, todavía no hemos llegado al punto en que tenemos que discutir seriamente y planificar un escenario tan fatalista como ese, porque sería muy complicado. O sea, la verdad sí tendría consecuencias muy serias para la economía y obviamente si hay consecuencias económicas, habrá consecuencias sociales también. Pero no, o sea, sí podría suceder, o sea, sí podría suceder porque es un escenario posible, o sea, pero todavía no estamos en ese escenario. A ver, entonces, en este momento una desdolarización voluntaria no es opción, Lourdes. Desdolarización voluntaria. A ver, la desdolarización voluntaria siempre puede suceder, o sea, si el gobierno lo decide y hace la planificación y voluntaria, sí puede suceder, o sea, una desdolarización forzada es lo que ahorita sería muy complejo. No estamos en ese escenario aún. Nuevamente, es posible, todavía no estamos ahí, así que por favor, que no cunda el pánico financiero ahorita. Hablando de pánicos financieros, alguien preguntó a través de Instagram, Carlos, si debía sacar sus ahorros del banco en esta situación de impago, ante un escenario de impago, si debería mejor sacar sus ahorros del banco y tenerlos guardados en su casa. A ver, ahorita todavía no estamos en una situación de impago. O sea, el impago sucederá cuando el gobierno del Salvador, el Estado salvadoreño, deje de honrar sus compromisos. O sea, no estamos, o sea, no hay señales de eso. Ahora bien, sí que es responsabilidad de las autoridades de Hacienda, del Ejecutivo del Ejecutivo sobre todo, de atender el problema de la deuda pública, o sea, que tampoco es un problema nuevo y no era algo que, uy, nos encontramos aquí cuando entramos en nuestra administración, no, eso ya se sabía, o sea, y eso lo han venido acarreando administraciones anteriores y a la fecha ninguna de las administraciones ha sido capaz de tomar decisiones que permitan cambiar estructuralmente el problema de la deuda pública. Y eso pasa incluso también por resolver el tema de pensiones, o sea, de la deuda pública, de esa deuda que representa casi el 90% del PIB, alrededor de 22 puntos del PIB son por el tema de pensiones, que no solo es un problema financiero, sino también un problema de coberturas. Entonces, a ver, la solución a la deuda pública salvadoreña, o sea, los problemas de sostenibilidad de la deuda pública salvadoreña no son, no solo pasa por ejemplo, negociar un acuerdo más con el Fondo Monetario Internacional o un préstamo más con el Banco Mundial. Requiere medidas de carácter más estructural, tanto por el lado de los ingresos públicos, o sea, qué es lo que nos permite, si en la medida mejoramos nuestros ingresos, nuestra demanda de deuda nuestra necesidad de deuda va a ser menor, y también por el lado de los gastos públicos, o sea, para que los recursos sean verdaderamente utilizados a lo que decimos, a lo que se plantea en el presupuesto, por ejemplo. Entonces, son medidas más estructurales que van mucho más allá de un simple acuerdo o negociación con algún organismo financiero internacional.
Gerardo vía Instagram pregunta qué acciones podría tomar el gobierno y la asamblea con las pensiones. Si existe riesgo de nacionalización de las pensiones, nos pregunta. A ver, la opción de nacionalizar pensiones siempre ha estado sobre la mesa, pero para abordar el tema de pensiones, aquí hay que resolver el tema financiero, o sea, hay que hacer una reforma del tema de pensiones, pero además del tema financiero, y aquí quiero insistir en esta parte porque es a la que usualmente no se le presta atención, que es el tema de cobertura del sistema previsional. En nuestro país, solo una de cada 3 personas puede aspirar en el futuro tener una pensión. O sea, básicamente la mayor parte de los y las salvadoreñas estamos fuera de un sistema de protección social que nos permita en nuestra vejez tener una pensión. Esto, o sea, al igual que un acuerdo fiscal o un pacto fiscal, también tiene que ser un proceso participativo, o sea, un proceso de que sea una reforma que sea resultado de acuerdos nacionales con todos los sectores, con el sector privado, con los sindicatos tanto del sector público como del sector privado, con la población, con la organización civil, con las organizaciones de sociedad civil, con la academia y obviamente con el sector público, o sea, pero sí que tiene que ser un consenso porque se tendrán que tomar medidas, o sea, dependerá, o sea, también en el tema de pensiones hay todo un abanico que puede ser de beneficiar a unos pocos o buscar beneficiar a la gran mayoría de la población. Eso dependerá también de la voluntad política que tenga el gobierno que esté de turno para poder atacar ese problema. Más que atacarlo, resolverlo. Paul pregunta a través de Instagram también qué consecuencias tendrán las acciones del presidente Bukele sobre el manejo de la deuda y las relaciones económicas con Estados Unidos. A ver, aquí y respeto a la institucionalidad que ocurrió el primero de mayo en la Asamblea Legislativa. Si no sé, a ver, si cualquier decisión de carácter político tiene consecuencias de carácter económico también. Y eso, por ejemplo, ya se vio en el precio de los bonos. A ver, lo que nos interesa a nosotros es que el precio de nuestros bonos esté alto, porque quiere decir que la tasa de interés que vamos a pagar es menor. Pero si el precio de nuestros bonos se cae, vamos a tener que pagar mayores tasas de interés. O sea, ya dijimos que eso no nos conviene en ningún escenario. A nivel internacional, o sea, cuando uno revisa el precio de los bonos salvadoreños, el 3 de mayo, porque a ver, recordemos, 1 de mayo fue sábado, el 3 de mayo que abrieron los mercados internacionales, el precio de los bonos había caído entre 7 y 8 puntos porcentuales, es decir, se desplomó. Quiere decir, nuevamente, era muy riesgoso comprar bonos de El Salvador. Durante la semana pasada este precio se recuperó porque representantes del gobierno aseguraron, o sea, conversaron con los inversionistas. Recordemos que eso nuevamente son percepciones, entonces lo que usted quiere es tranquilizar a los inversionistas. Hubieron conversaciones de representantes del gobierno con los inversionistas asegurando el acuerdo, o sea, que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Entonces eso calmó un poco la especulación, o sea, esa preocupación que había en los mercados internacionales. Sin embargo, vale señalar que el día de hoy volvió a caer el precio de los bonos y todavía, a pesar de que hubo una leve recuperación la semana pasada, todavía no el precio de nuestros bonos todavía no ha regresado al nivel del 30 de abril. O sea, que es decir, previo al 1 de mayo todavía no hemos regresado a esos niveles. ¿Por qué? Porque ahorita todavía hay mucha incertidumbre de qué va a pasar con El Salvador. O sea, hubo una violación al Estado de Derecho en El Salvador. Hubo reacciones de la comunidad internacional, o sea, ¿qué va a hacer el gobierno de El Salvador? ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos que va a tomar el gobierno de El Salvador? Estas conversaciones con su principal socio comercial, que es Estados Unidos, o sea, ¿habrá sanciones de Estados Unidos o no habrá? O sea, ¿de qué naturaleza y de qué dimensión van a ser esas sanciones? Todavía hay mucha incertidumbre, o sea, pueden haber muchos escenarios que todavía dan incertidumbre, o sea, no sabemos. Podemos empezar a evaluar escenarios, pero todavía no tenemos certeza de qué es lo que va a pasar. Entonces los mercados internacionales todavía están reaccionando a eso, o sea, y no es cuestión de que uno quiera dejar en manos del gobierno, sino que son cosas que ante lo sucedido
es normal que sucedan, o sea, y le va a suceder a El Salvador, le va a pasar a Guatemala, si pasa lo mismo, le va a pasar a Costa Rica, si pasa lo mismo, le va a pasar a Panamá, hubiera ocurrido en cualquier otro país, también los bonos de ese país hubieran caído, o sea, porque ya lo mencionábamos al inicio de la conversación, es una violación a las reglas del juego. Entonces, ¿qué garantiza de que la regla del juego que le obliga al Estado salvadoreño a pagar un bono a un inversionista privado se va a cumplir? O sea, es incertidumbre. O sea, al final, incertidumbre genera más riesgo y el riesgo genera mayores tasas de interés. Lourdes, ha sido una jornada intensa. Tenemos 2 minutos, 1 minuto antes de cerrar y tengo 2 preguntas más que nos envían. Jonathan Cabrera pregunta si los préstamos que se han aprobado en la Asamblea, los últimos que se han aprobado en la Asamblea, tienen alguna garantía de que van a ayudar a crecer y a desarrollar la economía. ¿Hay garantías de eso? A ver, aquí solo conocemos ahorita cuál es como el gran destino de esos préstamos. Por ejemplo, sabemos que hay algunos que están destinados al Plan Control Territorial, otros a proyectos de primera infancia, otros a mejorar resiliencia de los bosques cafetaleros. O sea, conocemos como el macrodestino de estos créditos. Aún lamentablemente no conocemos a qué específicamente, o sea, cuando hablamos de resiliencia en los bosques cafetaleros o proyecto de primera infancia, qué acciones específicas se van a financiar. Eh, Dependerá, o sea, su efectividad para apoyar el proceso de recuperación económica otros objetivos de desarrollo que tenga el país, dependerá mucho, o sea, de a qué líneas presupuestarias se otorguen estos recursos, pero también va a depender mucho de la transparencia, eficiencia y efectividad con que se ejecuten esos recursos. O sea, aquí tenemos una tarea desde la ciudadanía de estar pendientes, o sea, al final son impuestos que vamos a pagar en el futuro, que van a pagar las futuras generaciones. Tenemos que velar que eso se haga bajo principios de transparencia y rendición de cuentas, o sea, y que también formen parte o coayuden a una planificación del país. O sea, en El Salvador seguimos de conocer, el gobierno afirma que tiene un plan de desarrollo, que tiene estrategias de seguridad, planes de salud y educación, pero el problema es que como ciudadanía no los conocemos, o sea, más allá de las cosas generales que pueden decir en un discurso, que se pueden decir en un discurso, no conocemos las acciones concretas, los resultados concretos, o sea, qué específicamente se va a esperar. Entonces, de eso dependerá. Ahorita no sabemos exactamente qué. Hay que esperar que una vez que han sido aprobados se incorporen al presupuesto, porque esos recursos todavía no se han incorporado al presupuesto, para tener una mejor idea de qué es lo que se va a hacer con esos recursos. Y luego la tarea como ciudadanos y ciudadanas es velar por la ejecución, o sea, exigir rendición de cuentas y transparencia. O sea, al final son recursos de todas y de todas. Antonio nos preguntó durante el día también que qué consecuencias tendría este crecimiento poco, poco racional, vamos a decir, o este crecimiento insostenible de la deuda sobre los ciudadanos y sobre todo para las micro y las pequeñas empresas. ¿Qué consecuencias podría tener esto? Ahora, a ver, si llegamos a una crisis de deuda en la que ya definitivamente caemos en impago, o sea, aquí habrían implicaciones en temas de la tasa de interés a la que los y las ciudadanas puedan acceder. Aquí los micro, medianos y pequeños empresarios tendrían, o sea, se deberían incrementar las tasas de interés a las que pueden acceder a créditos, o sea, los créditos privados básicamente incrementaría su tasa ¿Por de qué, interés. Lourdes? Además, también podría haber un efecto cascada en el que también los impuestos podrían subir, o sea, porque recordemos que si tenemos deuda y si la deuda es más cara y tenemos que pagar más de deuda, eso se tiene que pagar de algún lado. ¿Y cómo se financia el servicio de la deuda? Es a través de los impuestos que pagamos todos y todos. Si hubiera un impago también, o sea, básicamente, y hay una crisis de deuda y en el que el gobierno ya no tiene más recursos y no puede acceder a deuda y sus ingresos son insuficientes para financiar sus gastos, podría haber incluso que este impago no sea solo del Estado hacia los acreedores, sino también del impago hacia los proveedores del Estado, o sea, porque no va a tener dinero para honrar sus compromisos. Y aquí podría ser
que se retrasen los pagos para las MIPYMES que son proveedoras del Estado, por ejemplo. O sea, puede ser, hay varias aristas por las que puede impactar a la población. Y también, por supuesto, está uno que ya mencionamos, que es el costo de oportunidad de los recursos públicos. O sea, habrá menos para educación, menos para salud, menos para seguridad. ¿Por qué? Porque tendremos mayores obligaciones en el servicio de la deuda, o sea, en el pago de esas de intereses y de capital que tenemos que hacer. Entonces, sí, es muy complejo. O sea, si ya se vuelve verdad, ya entramos en una crisis de deuda en El Salvador, esas pueden ser las implicaciones y habrá muchas otras que se puedan presentar, pero las principales serían esas. Lourdes, pero Perdón. por qué podrían subir las tasas de interés para los préstamos que hacen las pequeñas o las microempresas? A ver, acá tenemos que tener presente, a ver, en los mercados financieros, el sector, o sea, nosotros como ciudadanos y ciudadanos competimos con el sector empresarial y competimos con el sector público para acceder a ese financiamiento. O sea, hay un mercado financiero que tiene líneas de crédito, que tiene un cierto monto disponible para crédito. El sector público quiere que le compren su deuda, quieren también el sector privado y aquí micro, pequeñas, medianas y grandes empresas también solicitan créditos, así funcionan las empresas. Y luego también estamos los y las ciudadanas que queremos un préstamo para, no sé, para remodelar la casa o para comprar una casa o comprar un vehículo o un crédito personal para ir a estudiar, no sé. Hay una competencia entre todo eso. Entonces, al haber esa competencia, lo que sucede es que sale más caro, o sea, el riesgo, o sea, si tengo un estado, o sea, a ver, siempre es preferible endeudarse, o sea, extenderle una línea de crédito a un estado porque es más seguro que me pague, porque tiene más respaldo detrás de ello, o sea, al final es una deuda soberana, o sea, es el estado salvadoreño el que se está endeudando. En cambio, si le prestan a Lourdes, pues dependerá de los ahorros que tenga para respaldarlo y de quién le sirva de fiadora, ¿verdad? Entonces, se pueden empezar a incrementar esas tasas de interés porque el costo de oportunidad para la entidad que está prestando, o sea, para el acreedor, es mejor prestarle al sector público que le está pagando unas altas tasas de interés que prestarme a mí, que lo que yo ando buscando es al contrario, que me preste a una menor tasa de interés. Lourdes, prometo dejarla ir después de esta última, de Ramón López, para cerrar. Dice, cuando lleguemos a esos niveles, ¿es posible que nos toque recurrir a los fondos buitres? A ver, nosotros ya estamos en esa categoría, o sea, nuestros bonos ya están, o sea, ya están siendo comprados por inversionistas que no son tan adversos al riesgo, por así decirlo, o sea, que no le importa, o sea, que El Salvador esté endeudado, o sea, porque la tasa de interés para ellos compensa el riesgo de prestarle El Salvador a un país tan endeudado. Si seguimos por esta senda, creo que esa es la única alternativa que quedará para colocar los bonos del Salvador. O sea, ya estamos, o sea, ya nuestros bonos, o sea, están pagando una tasa de interés tan alta que inversionistas que son adversos al riesgo, o sea, o con más conservadores en sus inversiones, no los están comprando y por eso es que eso también presiona a que nuestra única alternativa sea pagar altas tasas de interés por nuestra deuda. Bien. Bueno, me siento preocupada, muy Porque, preocupada, ¿cómo muy, no? muy preocupada. Todo se puede, media vez haya voluntad política y que nosotros desde la ciudadanía también nos involucremos, participemos. O sea, yo entiendo que esos temas pueden ser muy técnicos y aquí mil disculpas a todo el público porque los y las economistas a veces hablamos muy técnico, pero nosotros de CISEFI sí que nos gusta recordarle a todas las personas que la política fiscal no es nuestra, no es del ministro de Hacienda, no es del presidente, no es de la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa, sino que nos pertenece a todos y todos, a todas y todos los salvadoreños. Y nos debemos involucrar, o sea, perdámosle ese miedo
Y aquí también, o sea, busquemos, consultemos a quienes sí saben, o sea, informémonos, tengamos criterio, o sea, busquemos criterios para formar una opinión. Y también recordémosle a nuestros funcionarios públicos que están, o sea, que pedirles transparencia y rendición de cuentas no es un ataque político, o sea, al final ellos están administrando, les estamos delegando la tarea de administrar los recursos que son de todos y de todas, pero y por eso mismo tenemos el derecho de poder consultar qué se está haciendo, de exigir alternativas, o sea, de ver qué es lo que se está negociando en nuestro nombre, porque al final de eso va a depender que tengamos acceso a bienes y servicios públicos de calidad, o sea, eso determina que tengamos escuelas funcionales donde nuestros niños puedan estudiar, recibir educación de calidad, que tengamos puestos de salud, hospitales públicos a los que cualquier persona puede llegar independientemente de su nivel de ingresos, que tengamos seguridad, que tengamos justicia, que nuestra población no se vea obligada a migrar. O sea, tenemos que perderle como ese miedito y esa ñañara que a veces nos dan los temas tan complicados. Y es preguntar, es informarnos, o sea, y desde ICEFI siempre estamos dispuestos a apoyar en lo que podamos. Y pues no todo está perdido, o sea, todavía estamos a tiempo, o sea, es una situación muy compleja y requiere de la participación de todos los sectores de la población. Me quedo con estos dos elementos que Lourdes destacaba, frente a la preocupación, la necesidad de la transparencia, la necesidad de la discusión pública y con muchos sectores, justamente para que no se vuelva solo un tema secreto que nos preocupa y que nos angustia mucho, sino un tema en el que se vaya construyendo consenso y para eso es necesario que haya claridad. Muchísimas gracias a todas las personas que este día y durante esta transmisión nos han enviado sus preguntas porque justamente contribuyen a ese esfuerzo de discusión y muchísimas gracias por este esfuerzo de traducción y de compartir sus conocimientos con nosotros para darnos insumos críticos a Lourdes Molina. Lourdes es economista senior del ICEFI. Gracias de verdad, Lourdes. Con mucho gusto, Karen, y pues a los amigos y amigas, a invitarlos también a que visiten la página de ICEFI, porque ahí habrá más información que para aquellos que quedaron con la espinita de la curiosidad del día de hoy. Muchísimas gracias, Lourdes, y bueno, gracias al equipo de producción de Focos que también ha acompañado esta transmisión en Facebook. Buenas noches. Sé parte de nuestra comunidad. En Focos estamos comprometidos con un periodismo más cercano. Agréganos en WhatsApp 7850-0767 y recibí nuestras publicaciones de manera inmediata. ¿Te enteraste que en los últimos días los diputados de Nuevas Ideas enviaron al archivo algunas iniciativas de ley que estaban en discusión desde hace varios años? Para algunos, esto podría parecer algo sin importancia, que solo se trata de mandar al olvido papeles viejos, pero es mucho más que eso. Se trata de derechos humanos y luchas sociales que podrían estar en riesgo. Para que cualquier iniciativa se convierta en ley y por lo tanto sea de obligatorio cumplimiento para las autoridades y los ciudadanos, esta debe pasar por un proceso de formación. Luego de ser presentadas ante la Asamblea Legislativa, todas las iniciativas de ley son enviadas a diferentes comisiones según corresponde el tema del que se trata la iniciativa. Por ejemplo, si la iniciativa es sobre la ley de agua, al tratarse de un tema medioambiental, esta iniciativa pasa de inmediato a la Comisión de Medio Ambiente. Pero, ¿por qué pasa a una comisión y no directamente a la aprobación de los diputados? Fácil, porque la naturaleza de la Asamblea es la deliberación, es decir, el debate y el argumento de las ideas. Y vas a decir, bueno, pero en ese debate eterno nunca se ponen en nada. Y puede ser. Pero recordá que es solo a través del debate y el intercambio de los diferentes puntos de vista que una iniciativa puede fortalecerse tomando en cuenta los intereses de los diversos sectores que en la sociedad van a ser impactados por esa ley. Por eso es que las iniciativas pasan a comisiones y ahí pueden tomar varios caminos. O son retomadas para discusión y luego enviadas al Pleno Legislativo, o pueden ser enviadas al archivo, si así lo decide la mayoría de los diputados en la comisión. En ese último caso, no hay certeza de que el tema será considerado nuevamente por los diputados, es decir, se va al congelador.
Y eso es justamente lo que ha pasado en estos días. Como Nuevas Ideas controla la Asamblea Legislativa al tener mayoría, también tienen la última palabra sobre lo que sucede en las comisiones. ¿Es esto bueno? Depende. El órgano legislativo está llamado a ser el espacio de debate de las diferentes expresiones del pensamiento en la sociedad y no un mero espacio para pasar papeles. Lastimosamente, desde la llegada de Nuevas Ideas a la Asamblea Legislativa, no hemos visto precisamente debate, sino imposición. ¿Recuerdan la destitución de los magistrados y el fiscal y la sustitución de esos funcionarios la misma noche? Bueno, eso es imposición, sin margen de discusión, sin argumentos ni transparencia en el proceso. Lo grave del envío de iniciativas de ley al archivo es que los diputados de Nuevas Ideas no han considerado que detrás de cada propuesta que han descartado hay años de discusión, no solo de los políticos anteriores, sino de las organizaciones de la sociedad civil preocupadas porque sus agendas sean tomadas en cuenta. Por ejemplo, se archivó la Ley de Aguas. Avanzar en la discusión de 108 de sus artículos había tomado casi 3 años. 3 años. Por la Comisión de Medio Ambiente desfilaron una serie de actores de la sociedad civil, comunidades, sector privado y representantes del Estado. Todo con el fin de darle forma a una iniciativa que tomara en cuenta todos los puntos de vista. Hoy, eso se fue a la basura. Los diputados de Nuevas Ideas argumentan que las iniciativas que han enviado al archivo no son acordes a la realidad actual del país o responden a agendas de los diputados de antes. Pero esa es una lectura irresponsable. La sociedad civil organizada ha sido la impulsora de los grandes cambios en El Salvador. Es ella la que propone iniciativas para que se transformen en leyes que garanticen nuestros derechos. Pero ahora quedan sin atención las iniciativas de una ley de identidad de género, una ley de aguas, una ley de protección a defensores y defensoras de los derechos humanos y la despenalización del aborto, así como de una ley para la creación de un banco genético que podría ayudar a identificar a los responsables de violaciones y muchas otras que van a tener que esperar. Los diputados de Nuevas Ideas repiten constantemente que su lucha es la del pueblo. Si es así, ¿por qué entonces han decidido ignorar las demandas de los colectivos sociales? Si esta no es su lucha, entonces, ¿cuál es?